Así las cosas, he querido tener esta conversación desde hace varios días y ya la agenda lo permite. Estamos conectados vía la plataforma Zoom, la virtualidad nos favorece este encuentro para esta emisión este fin de semana. Él está con nosotros nuevamente, es un aliado de este espacio televisivo y para mí es un honor tener su sapiencia, tener sus criterios, su experiencia y esa oralidad que es espectacular. Yo creo que está de más decírtelo también en público, Harold, porque sabes que te admiro muchísimo. Harold Modesto, abogado, docente, investigador, con temas de interés que van desde criminalidad, Estado de Derecho, democracia, derechos humanos, derecho penal, justicia internacional, entre muchos otros. Gracias, Harold, por permitirme este tiempo de conversación contigo. Gracias a ti, Tatiana, por la oportunidad de dialogar de nuevo sobre temas tan importantes. Y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy afectuoso a todo el equipo del Observatorio Judicial Dominicano de mi Fundación Global Democracia y Desarrollo, que siempre están en sintonía con Así las Cosas. Gracias a ellos porque también han sido soporte en momentos importantes de levantamiento de data de este programa. Pues hablar de esta conversación que quisimos dividir en algunos aspectos que van desde lo social hasta lo jurídico, también un poco las investigaciones que realiza el Ministerio Público y que han tenido mucho protagonismo en medios de comunicación, hasta la vida privada de los investigadores. Yo creo que es parte, ¿no?, del show mediático que hemos estado viendo desde el pasado 2021. Sin embargo, recordar que las operaciones Coral, Antipulpo, Medusa, Falcón, Odebrecht y el juicio de fondo que se espera, Caracol, Operación 13, son casos importantísimos que se escriben con tinta indeleble, pudiéramos casi decir, en la historia investigativa de República Dominicana, no solo por los protagonistas y lo que implica a nivel político, a nivel legal, también mediático. Entonces quisiéramos escuchar tu opinión. ¿Qué esperamos este 2022 en esa materia, Harold? Bueno, yo me he visto de ciudadano a tiempo completo y me digo que la ciudadanía de la que soy parte espera consecuencias. Ahora bien, ¿cuáles consecuencias y cómo alcanzar las consecuencias son las que quiere la ciudadanía? Ahí conecto con lo que mencionabas de estos procesos que pasan más tiempo en los medios de comunicación que en los tribunales. Estos procesos donde en aras de presentar una imagen de los imputados que termina siendo deplorable por la corrupción, por las cuestiones que rechazamos todos, terminan a veces llevándose por el frente algunos principios básicos y algunas conquistas que se han logrado en el sistema de justicia, por la reforma procesal penal esencialmente. Nosotros esperamos que haya consecuencias, pero que esas consecuencias no se logren al costo de las grandes conquistas constitucionales, de la reforma procesal penal, de los avances que ha tenido el sistema de justicia de la República Dominicana, porque el derecho penal, amén de que es la última ratio, también es un muro de contención. Lo que contiene es el poder punitivo del Estado. Entonces, en ese deseo de ver las consecuencias, no podemos perder de vista que al mismo tiempo tenemos que preservar los principios de legalidad, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Cualquiera de esas personas que puede ser responsable de la comisión de algún ilícito penal se presume inocente. Y el tratamiento, tanto en el foro de discusión procesal como fuera de él, debe ser la de presunto inocente. No puede ser tratado como culpable. Lo que estamos viendo es que en el marco de las estrategias, quien tiene más fuerza hacia los medios de comunicación que captan el hit noticioso, el palo noticioso, entonces presenta una imagen sin que quien está siendo presentado pueda defenderse. No estoy seguro de que este sea el camino que más le conviene a la sociedad, porque si para algo sirve un proceso penal es para descubrir la verdad, no para descubrir una versión de la verdad, sino la verdad. Y para eso tienen que presentarse todas las aristas, todos los escenarios, todos los roles jugados y todas las posiciones, incluyendo las defensas. En un Estado de Derecho es indispensable que el Ministerio Público pueda balancear, sin perder de vista sus estrategias, balancear esa tentación de presentar a los imputados llevándose por delante los principios básicos del proceso penal. ¿Pudiéramos pensar o dar espacio para presumir que ha sido una estrategia de personas y no institucional del Ministerio Público, todo lo que hemos visto en el pasado año? Yo no diría que de personas, porque al final se da como una necesidad.
Y estas personas no están fuera de un contexto concreto. Hay una demanda importante de la ciudadanía de consecuencias. Y lo que han sido ellos es ser receptores, ser receptivos de esta demanda. Ahora bien, como actores del sistema de justicia, tienen que balancear las cosas. Y en ese balance es que podemos lograr hacer un ejercicio adecuado de la persecución. Y dado eso que tú expones, Harold, de que la gente exige respuestas y quiere, obviamente, que haya sanciones, quiere no, justicia, y qué bueno, pudiéramos entonces aplaudir algunas estrategias de crear cuentas para dar respuesta a un proceso penal que gran parte de la población probablemente no entiende, no solo por los tecnicismos, sino porque no está en los tribunales, no tiene los expedientes, solamente fragmentos de los mismos que se ventilan en los medios de comunicación. Tú como abogado, ya esa parte no estando dentro de estos procesos, pero en tu ejercicio profesional, ¿es una estrategia positiva, prudente, recomendable el dar también respuesta del otro lado? Yo he visto que algunas barras de las defensas, en algunos casos importantes, me parece que una de ellas es la del señor Jean Alain Rodríguez, el ex procurador, que desarrolló unas cuentas en redes sociales para dar respuesta a lo que pasa en los procesos. Yo veo que no lo han hecho todos los abogados y es porque la reflexión es la siguiente. ¿Quién controla ante un público no conocedor de tecnicismos el efecto que pueda tener eso? Y para eso, evidentemente, en una barra, en una estrategia de comunicación, tiene que haber expertos de otros ámbitos que aconsejen o desaconsejen en este momento comunicacional hacerlo. Desde mi perspectiva, como abogado, no lo haría, utilizar esa plataforma como medio de comunicación. Lo que sí tendrían que decir los abogados es la manera en la que llevan el mensaje acerca de las posiciones técnicas que tienen que ver con la teoría del caso. Y el espacio idóneo pudiera no ser una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram. El espacio idóneo puede ser ese abogado presentándose con las virtudes y defectos de su cliente ante los medios de comunicación, registrando el rostro de aquellos que defienden una razón. Mira, quiero retomar algo importantísimo y no me voy a enfocar en estos casos de República Dominicana. Voy a recordar algunos casos muy sonoros, muy importantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde desde el principio se hizo un juicio mediático y la gente ya dictaminó no, que eran culpables, mujeres y hombres. Esto de la presunción de inocencia y del debido proceso. Recuérdale a la gente el por qué el código se conforma de tal forma, por qué debemos proteger esto y ser muy celosos con estos principios, más allá de que hoy por ti y mañana por mí. La razón principal que quienes nos están viendo y nos están escuchando deben tener presente es que los seres humanos nos equivocamos. La razón por la que hay una presunción de inocencia es que no teniendo las certezas absolutas de absolutamente nada de lo que ocurre en la vida, para llegar a ciertos niveles de certeza se requiere recorrer un camino. Y ese camino se recorre obteniendo pruebas. Hasta que esas pruebas no se obtienen, hasta que yo no puedo derivar de esas pruebas mi convencimiento de las cosas, no puedo hacer otra cosa que reconocer en esa persona a un presunto inocente. Porque de lo contrario, entonces el sistema funcionaría más o menos como una guillotina. Y no es lo que se quiere. Entonces, el debido proceso es lo que hace que esa presunción de inocencia tenga una especie de garantía. Para que esa presunción de inocencia se mantenga, el sistema le plantea que siendo fiscales, siendo policías, siendo jueces, para llegar al descubrimiento de la verdad, llevemos a cabo una serie de procedimientos respetando ciertas reglas. Una de las reglas más básicas es, bueno, se comete un hecho delictivo o supuestamente se cometió un hecho delictivo, pero para lograr descubrir si aconteció o no o si es responsable o no, no puedo actuar como quien lo cometió. Entonces le digo al sistema, genérame una serie de resortes para que quien tenga que levantar los elementos de prueba tenga que hacerlo éticamente. Entonces en el código encontramos una regla muy básica del debido proceso. Los elementos de prueba no pueden ser valorados si no han sido obtenidos e incorporados conforme a las reglas y principios del código. Yo puedo realizar un registro y encontrar una pistola de alguien que no debió portarla. Sí, pero yo no puedo romper la puerta, hacerlo sin autorización judicial, hacerlo de noche y violar todas las reglas posibles de la convivencia. No puedo hacerlo. Entonces, para lograr
obtener esa prueba que permite establecer la verdad, necesito hacerlo conforme a reglas, porque esta es una sociedad moderna, no es una sociedad primitiva, que necesita ajustarse a eso. Y sumándole a ese comentario que se lee muchísimo el juzgar un caso, una materia, un tema. Aquí se está juzgando por esto. Este es el expediente que apoya X cuestión. Muchas veces queremos irnos a asuntos personales. Yo creo que también es una buena oportunidad para recordarle a la gente que se trata de otras materias. Y mira, esto me lleva a la siguiente conversación que quiero sostener contigo, Harold, y es sobre precisamente tomar pruebas con fotografías, grabaciones, la gente en la calle, no así tomar parte, no así accionar para detener un acto de violencia o un presunto acto de violencia, algo que no se esté comprendiendo en el momento, pero entiendo que nos hemos enfocado más como sociedad en la grabación, en ver qué está pasando para luego quizás compartirlo con un medio de comunicación o hacerlo viral por una cuenta propia. Y eso tiene mucho de componente social. Tú como académico e investigador, ¿qué lectura le das a todo esto? Yo debo decir que no he grabado nunca en mi vida cuando veo un movimiento. Y entiendo que lo primero que hay que ejercitar es el rol de cada ciudadano y la responsabilidad que tiene frente a sus prójimos que pueden estarse viendo afectados. Cuando acontece un accidente hay que socorrer, no grabar. Cuando hay un hecho de violencia, en la medida en que las posibilidades de intervención lo permitan, evidentemente, entonces lo que hay que hacer es intervenir para evitar males mayores. Lo que hace quien graba es que sencillamente está concentrado en hacer partícipes a otro de algo que puede ser morboso o algo que puede llamar la atención. Y no está mirando el lado humano de la cosa. Es decir, no está mirando que hay alguien que se puede estar viendo afectado, que hay personas cuyas vidas van a cambiar en 1 o 2 segundos. Fíjese que hay un video reciente de un caso muy lamentable donde al parecer, según la óptica, puede ser hasta de forma accidental, una persona que está interviniendo en un conflicto, en un pleito entre caballeros, le quita la vida a una dama que estaba ahí también. Quienes estaban grabando podían intervenir, pudieron haber hecho algo para que esto no pasara. Que Y puede haber así sido, otros casos. claro, y así otros tantos casos. Entonces hay que reflexionar acerca de cuáles son nuestros roles, porque al final la sociedad va a funcionar como nosotros funcionemos. ¿Qué está pasando con esto de las grabaciones? Sencillamente que está mostrando nuestras miserias. Está mostrando que nosotros no estamos haciendo una introspección adecuada de cómo podemos mejorar nuestra sociedad. Y nos estamos enfocando única y exclusivamente en decir que la sociedad está mal y compartiendo ese mensaje, sin saber que sencillamente ese mensaje es desalentador y no produce ningún cambio positivo. A veces escucho también de personas no querer meterse, como se dice en el argot popular, en problemas de otro porque les salpica. Y recuerdo inclusive un cuerpo tirado en el puente Juan Bosch en una ocasión y cuando se alertó, bueno, yo y otro compañero a las autoridades, no, no, váyanse, que después el muerto se le pega a usted. Y así he escuchado muchas otras respuestas similares de gente, no, no, yo en eso no me meto. Habría que reflexionar a fondo. Harold, te pido un segundito para irnos a la publicidad y cuando estemos de regreso conversamos sobre otros 2 aspectos que me gustaría reflexionar contigo. De regreso, gracias por mantener la sintonía. Harold Modesto nos acompaña, abogado, quien está reflexionando sobre diferentes temas que son de nuestra preocupación y nos ocupamos en conversarlo por ello para este fin de semana. El componente político, Harold Modesto, en la justicia, hemos visto años anteriores cómo no había o no hay todavía o se está tratando de que haya una separación real. Se camina de manera positiva en esa dirección, Harold, o todavía el trecho es demasiado largo? Lo que pasa es que por político no se debe entender exclusivamente que las personas que administran justicia no hayan sido partícipes de la actividad proselitista o de la militancia en los partidos o como se quiera vincular, que es donde se han concentrado los esfuerzos. Es decir, si una persona va a ser juez, no debe haber pertenecido o no debe haber militado activamente en un partido político, que lo idóneo sería que no lo haga. Yo pienso todo lo contrario. Aunque nunca he militado en un partido político, entiendo que no invalida a un ciudadano el hecho de que haya hecho vida en espacios de construcción democrática.
Lo que sí entendemos es que cada quien que asume un rol tan importante como administrar justicia o como ser parte del Ministerio Público, necesita entender que es un compromiso con la sociedad que está por encima de cualquier otro compromiso. ¿Y eso se ha entendido? Creo que nos falta, porque ahí vamos al punto, que no hayan sido par partícipes de la actividad política tradicional no quiere decir que no haya intereses políticos. El Poder Judicial, la persecución penal, lo que se decide en los tribunales es siempre político. Es la forma política de resolver el conflicto social, el conflicto violento. Entonces, quien participa en el rol de procurador y está mirando las cámaras, más que mirar los intereses concretos de esa solución del conflicto, y está hablando para las masas, más que hablar para esos actores concretos que en cada proceso tienen algo distinto que atender, está teniendo intereses políticos, sin lugar a duda. Y quizás está pensando más en su salto, con otras intenciones, lo vimos con el juez Sergio Moro mirando otras latitudes, lo hemos visto con funcionarios judiciales en el Perú, que terminaron básicamente sometiendo a la justicia a una serie de presidentes y expresidentes, propio de todo este auge del populismo. Claro. Ahí eso se va a lograr cuando culturalmente entendamos los espacios. El espacio del Poder Judicial, el espacio de la Administración de Justicia es un espacio reservado para las buenas intenciones. Y esas buenas intenciones implican incluso deshacerse de aquellas aspiraciones más profundas que pueda tener cualquier ser humano. Es un sacrificio, así sin lugar a dudas. Es una decisión de administrar justicia, de ser juez, de ser lo que sea que implique resolver o participar en conflictos y luego retirarse. Claro, Harold, tú también eres un estudioso e interesado de la justicia internacional. Y ahí viene la pregunta de quiénes están vigilando a quienes vigilan. Y me voy a Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo está el Estado dominicano en este momento en esa materia frente a situaciones que tenemos años desconociendo, que no escuchamos, que se nos hacen recomendaciones y bueno, simplemente están allí en algún papel, en algunos escritorios de gente con poder de decisión? ¿Cómo has evaluado tú esto en los últimos años? Yo creo que tenemos temas que hemos, por así decirlo, suspendido por un tiempo y no los hemos querido tratar. Dentro de ellos el tema de si finalmente el Estado Dominicano aceptará o no, después de la decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema que se ha quedado por ahí, fruto de lo conflictivo que fue el proceso después de la sentencia 168-13, pero hay que tocarlo en algún momento porque somos parte de ese sistema interamericano de protección de derechos humanos. En cuanto al ámbito de las recomendaciones de la Comisión, hay que entender que la Comisión tiene un rol muy concreto en el sistema interamericano y ese rol a veces no nos agrada porque dice cosas del Estado que pueden no ser aceptadas por el Estado dominicano, por los tomadores de decisiones. Pero hay la oportunidad de rebatir, de presentar pruebas concretas de que lo que se está estableciendo, lo que se está denunciando no es de esa manera, pero siempre las recomendaciones hay algo bueno que tomar, porque ningún Estado es perfecto. En Claro. todos los estados se pueden afectar derechos humanos, eso es una oportunidad para mejorar los mecanismos de protección, mejorar las garantías, y siempre hay que escuchar esos puntos. Tenemos que observar esas alertas para mejorar internamente, esa es mi opinión. Fíjate, ya para concluir, otro aspecto que he escuchado valorarse de manera positiva ha sido la virtualidad. Nos quejamos de que, bueno, quizás tenemos muchas horas invertidas o mal invertidas en los tribunales y que esto ha solucionado parte de las agendas de los auxiliares de la justicia. A ver, ¿cómo le evalúas tú? ¿Qué piensas que pudiera el Poder Judicial en adelante tomar en cuenta con respecto a la virtualidad? La justicia virtual era la aspiración del Poder Judicial antes de la pandemia. Ya el Poder Judicial había presentado su plan Visión Justicia y se propone, me parece que ya al 2024, tener toda la estructura que permite hacer justicia de manera virtual. Lo que hizo la pandemia fue adelantar eso. Y lo mejor que le puede pasar a un abogado mínimamente informado en el uso de las tecnologías es esa justicia virtual. ¿Cuál fue el problema? El problema fue, por así decirlo, el debido proceso.
el órgano que tomó las decisiones para esa justicia virtual no tenía las facultades o competencias para hacerlo. Por esa razón, el Tribunal Constitucional decide declarando inconstitucional esas decisiones, pero no se pueden negar las virtudes de la justicia virtual. Es increíble el nivel de eficiencia que se alcanza, logrando que los tribunales puedan mínimamente disminuir traslados, firmas de decisiones, comunicación de piezas de un determinado expediente a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero como todo, tiene que someterse a las reglas. ¿Quién es el gran culpable de que al día de hoy tuviésemos que esperar esa decisión del Constitucional? El Poder Legislativo. A mí me parece que es reprochable que en medio de una pandemia, teniendo el Poder Judicial sin otras alternativas que suspender las actividades de los tribunales, no se hubiese generado con tantos legisladores un buen proyecto de ley que regulara toda la justicia en la dimensión virtual. Ya para concluir, ¿qué piensas es lo más importante que la ciudadanía en República Dominicana verá en torno a todo lo que hemos conversado en esta noche? Bueno, yo creo que lo más importante donde la ciudadanía dominicana tiene que concentrar la atención es en exigir que el Poder Judicial o todo el sector justicia se preocupe en garantizarle la confianza en ese espacio de toma de decisiones. Porque lo que nos dicen las mediciones es que la gente no confía mucho. Estamos detenidos en algunos procesos, pero esos procesos no son todo el universo judicial, son solo esos procesos. Se conocen miles de casos que no salen en los medios de comunicación, miles de casos de los que nadie sabe, miles de dificultades. Entonces, el Poder Judicial tiene que, todo el sector justicia tiene que hacer un esfuerzo por comunicar mejor la cuestión judicial, que la gente sepa que se administra justicia y que al mismo tiempo sepa que hay un esfuerzo decidido importante de los líderes en ese sector de garantizar la confianza en el sector justicia, garantizar confianza en las instituciones. En eso la ciudadanía tiene que fijar la atención. Atención y menos circo, le voy a agregar yo, porque ya de eso los medios de comunicación también son corresponsables. Tomamos la noticia y no la soltamos durante toda una semana porque sabemos que eso es lo que lleva a los visitantes en las diferentes páginas a cliquear, a los canales de televisión a marcar el rating, a los programas de radio, los interactivos, la gente participar y bueno, allí se arman los debates que no da tiempo para concluir. Harold Modesto, académico, abogado, investigador, aliado y así las cosas, gracias por este tiempo, siempre tan agradable, tan prudente escucharte y brindar esa luz que solamente tú sabes explicar con tanta maestría a nuestra audiencia. Muchas gracias, Tatiana, siempre complacido de compartir contigo por este espacio.